Agradeciendo a Leo, al colectivo Bicentenario, por organizar esto. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo, así que estoy agradecido y también conmovido, ¿no?, por este evento. A mis comentaristas, a Edwin, Natalia, a mi amigo Dante, efectivamente, y a mi colega Stephanie. Bueno, estamos comentando, hablando de un libro de historia en un distrito con mucha historia, ¿no?, con una larga trayectoria y con una importancia en la historia del Perú. Entonces eso me parece a mí importante resaltarlo. Y también hablando de un sitio que también tiene mucha historia, porque bueno, hablaron de mi papá, bueno, él era parte de una generación con Antonio Aragón, con Pérez Arasca y otros, pero este lugar fue la primera parroquia que hubo en El Salvador. Aquí se reunían los dirigentes para coordinar, era el único espacio público, digamos, todavía no se habían construido los locales comunales, no había nada. Entonces este era el lugar donde la gente se centraba y muchos de los procesos organizativos nacen de aquí. Luego ya pues aparece la Cuaves y se centraliza de ese lado. Pero estamos en un lugar con mucha historia para nosotros, digamos, ¿no? Antes de comentar mi libro, no me resisto de comentando un poco, han hablado de Lapra, varias veces han hablado de Alan García, pero deben saber que en el año 78 Alan García estuvo aquí, bueno, estaba Julio Calle, él se va a acordar con mayor precisión. Yo les voy a contar lo que a mí me han contado. Avenida César Vallejo, año 78, elecciones para la Asamblea Constituyente. Alan García es secretario de organización, viene y inaugura un comité de Lapra, ¿perdón? Avenida Los Ángeles. No. Vallejo. Ya, luego precisamos, pero es un comité y hay una asamblea, una reunión de dirigentes y también, bueno, de actores políticos de ese momento que obviamente van ahí. Entonces, bueno, recuerdo que alguien me lo contó así, no era posible que en Villa Salvador hubiera un comité de Lapra, entonces obviamente van a cerrar ese comité. Hay una pequeña disputa ahí, Alan García, pues ustedes saben, ¿no? Saca una pistola, se dispara, hiere a alguien y se hace un pequeño escándalo policial, periodístico en ese momento. Les cuento esto como anécdota para que vean que Villa Salvador ha estado siempre presente en los procesos históricos nacionales, ¿no? Y en este caso creo que es relevante tener en cuenta que quien era en ese momento un joven secretario de organización de Lapra, luego va a ser, pues, bueno, todos sabemos, ¿no? O sea, 2 veces presidente del Perú. Bueno, yo voy a hacer, cierro aquí, digamos, este comentario, esta anécdota, y quisiera hacer solamente 3 comentarios sobre el libro, porque luego de repente podemos conversar, ¿no?, que sería un poco la idea. Lo primero es que, bueno, yo había escrito algunos libros, había investigado mucho sobre la historia republicana y cuando me iba topando con los periódicos antiguos, una serie de cosas, me impactó estas 3 muertes, ¿no? Bernardo Monteagudo era ministro de Estado. Cuando nace la República solamente habían 3 ministerios, el poder, o sea, tenía un gran poder, era un tipo, Bernardo Monteagudo además tenía como esa capacidad poco frecuente en la historia de una gran energía de trabajo. Entonces él, como comentaba Dante, efectivamente, él todo el día trabajaba en su escritorio diseñando una serie de cosas y se dedicaba desde prohibir, como decía Dante, el carnaval o la pelea de gallos, hasta diseñar proyectos políticos como la integración de Hispanoamérica, ¿no? Porque él es uno de los pensadores que va a escribir tratados, discursos de cómo sería esa suerte para el Congreso de Panamá, esa suerte de América, Hispanoamérica, ¿no? Porque aquí no se consideraba Brasil, pero digamos forzando un poco de una América Latina integrada, ¿no? Una federación de estados para que no se dividieran, las colonias americanas no se dividieran en pequeños estados, como luego ocurrió. Entonces este era un personaje así muy importante. Y como cuando viene aquí San Martín y él en realidad tenía un problema pulmonar y él
la mayor parte del tiempo en realidad él está en Magdalena, ¿no? Ahí tiene una casa famosa, está también muy libre, y él consume mucho opio, porque esta enfermedad pulmonar le crea unos dolores fuertes y en la época se controlaba con opio. Entonces él está entre fiebres y recuperación. En realidad quien ejerce el poder básicamente es Monteagudo. Y es Monteagudo quien va a organizar un poco la guerra. O sea, él tuvo dos ministerios, ¿no? Fue ministro de Estado y Gobierno, que sería como una especie de una mezcla de ministro del Interior, ministro de la Presidencia, ¿no? Y también fue ministro de Guerra y de la Marina, es decir, se encargaba de toda la cuestión militar. Entonces, cuando él lo mata, entonces es impresionante pues, que alguien tan poderoso pues, sea asesinado, ¿no? Entonces, es como que en estos momentos maten a Vizcarra bueno, el premier, pero el premier es un poco oscuro, ¿no? O sea, no tiene esa importancia. Bueno, Monteagudo sí, Monteagudo era un personaje, además, un intelectual muy fino, había escrito, de los 19 años él ya se había doctorado en leyes, él es de Tucumán, pero Bolivia en ese momento pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Entonces en Bolivia, en Chuquisaca, en Sucre, hay una universidad donde él estudió y él se doctoró tempranamente, a los 19 años, y ya era doctor en leyes. Y era de una gran capacidad intelectual, trabajo claro. Su problema era que no era militar, y como no era militar, entonces tenía que asociarse a los militares. Y es así como llega al Perú y deja una gran huella en la historia, aunque a veces no nos lo cuentan en la escuela, pero cuando uno lee cualquier libro de historia del proceso de independencia, Monteagudo está presente ahí, ¿no? Monteagudo es, antes de llegar al Perú, es congresista, es secretario del Congreso, ¿no? En Buenos Aires. Luego se escapa, bueno, hay muchas peleas, se escapa a Chile. En Chile redacta la independencia de Chile, se le considera el autor de la declaración de la independencia, y de ahí es cuando él viene con San Martín y acaba muerto aquí en la Plaza San Martín, en Girón Quilca, donde seguramente muchos conocemos. Bueno, donde se quemó el edificio Giannoli, ¿no? Bueno, ahí fue asesinado. Ahí esa pequeña avenida era bueno, no existía obviamente la plaza, ¿no? Lo que había era un monasterio, el monasterio de San Juan de Dios, y había una pequeña piletita. Bueno, ahí matan a Monteagudo. El segundo personaje es también muy importante, ¿no? Había sido presidente del Perú, después de San Martín, habíamos tenido una serie de presidentes militares, y él había sido nuestro primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Y Manuel Pardo y Lavalle había sido un intelectual también, porque se había estudiado en Europa, había estudiado en Francia con un famoso economista. Había regresado al Perú y, como nos contaba aquí Stephanie, pues había hecho fortuna porque él era de clase media. En realidad su papá era el escritor Felipe Pardo y Aliaga. No tenía mucha fortuna, pero él se convierte luego en el presidente de los consignatarios, que es como decir el presidente de este grupo de, ¿cómo se llama? El Club de la Construcción, ¿no? Algo así. Manuel Pardo sería como el presidente del Club de la Construcción, ¿ya? Porque era el negocio de la época. Era el Dionisio Romero de su momento, digamos, ¿ya? Y es así como él llega a la presidencia. Pero no era solamente un hombre rico, ¿eh? No era solamente, no tenía una visión sobre el Perú, tenía un proyecto, no le va muy bien, vamos a decirlo, pero construye algunos ferrocarriles, pero los ferrocarriles no son la solución para el Perú. Nos comunican mejor, pero el desarrollo siempre era más complejo, ¿no? Había que desarrollar mercado, había que modernizar, tecnificar el campo, una serie de reformas que él no lleva a cabo, pero buenas intenciones tuvo. Luego él es deportado, el gobierno es 1862 a 1876, es deportado en el año 78, porque participa de un complot contra el presidente Prado. Y bueno, en esa época todos deportados deben saber que se iba a Chile, ¿ya? Su papá había estado también deportado en Chile, porque su papá había sido escritor y político. Ramón Castilla, Gamarra, la mayoría de políticos que tenían que exiliarse se iban a Chile, y ocurría también a la inversa. Los políticos chilenos que salían de su país venían a Chile.
deben saber que el primer presidente de Chile, Bernardo O'Higgins, cuando tiene que exiliarse de Chile, viene acá y muere, nunca regresa hacia su país. Bernardo O'Higgins llega el año 23 acá a Lima y le dan una hacienda en Cañete, la hacienda Montalbán, ahí vive toda su vida. Entonces, ocurre que como él no deja familia, en Chile no hay nadie que se apellide O'Higgins. Y en Cañete tenemos como 20 o 30 personas que se apellidan O'Higgins. Porque su hijo, Demetrio, que él lo trajo, él tuvo un hijo, digamos, fuera del matrimonio con la cocinera de la casa. Bueno, su hijo era un poco díscolo y pues tuvo bastante descendencia ahí en Cañete, así que los O'Higgins que son de Irlanda, un poco gringos, ¿no? Ojos verdes, bueno, ahí tenemos O'Higgins un poquito mulatos. Pero bueno, eso lo contaba un poco como anécdota. Bueno, Pardo entonces se va a Chile exiliado y ya hay tambores de guerra con Chile, ¿no? Entonces él observa, viene preocupado, regresa porque hay una amnistía y cuando regresa, pues, bueno, ustedes seguramente conocen toda la Plaza Bolívar, ¿no? En la avenida Bancay, el pórtico. Como hasta hoy, hay una guardia, pues, que te saluda. Ahora, por precaución, esa guardia tiene fusiles, pero están descargados, ¿no? En la época se acostumbraba a tenerlo, ponerle una balita. Bueno, el último se llamaba Melchor Montoya, la guardia de Sei. Pardo camina, le da la espalda al último y ahí él es el que le da un disparo con un arma belga, que era como la más moderna de la época, porque decían que si era con otro rifle, podía sobrevivir, pero con un fusil Combley, destrozó sus pulmones, ¿no? Entonces murió desangrado. Obviamente esto crea una gran crisis, porque Pardo había regresado, pero en ausencia de esas cosas que ocurren en el Perú, en ausencia había sido elegido senador de Junín y al mismo tiempo presidente del Senado. Bueno, y al año siguiente iban a haber elecciones y era seguro que él iba a ser presidente, ¿no? Y nuestro tercer personaje más conocido es Sánchez Cerro. Bueno, como no hay apristas aquí, como ya lo comprobó Dante, en realidad los apristas hacen una campaña bien dura. Bueno, solo podríamos haber extendido un poco en el tiempo, hay un poeta, Alberto Hidalgo, de Arequipa. Él publica un pequeño folletito, él era un poeta llamado iconoclasta, ¿no? Bueno, él publica un folletito que se llama así, Sánchez Cerro o el excremento, ¿no? O sea, ya para que se hagan una idea de lo que contenía el libro, ¿no? Son una historia fantasiosa sobre Sánchez Cerro y sobre, bueno, no voy a extenderme en eso, pero hay una fuerte campaña contra él, lo intentan matar varias veces, una de ellas precisamente en una iglesia, no en esta obviamente, ¿no? En la de Miraflores. Señora, estamos presentando un libro, ¿Cómo matar a un presidente? Por favor. Tenga cuidado, pues esto es una mesa sediciosa. Bueno, entonces lo intentan matar en la iglesia de Miraflores, lo hieren en realidad, le llega una bala, sobrevive, tiene el coraje. Está como un mes en el hospital, sale del hospital y él, para demostrar que era un hombre valiente, que no tenía miedo, antes de ir a su casa va a escuchar misa ese día que sale a la parroquia de Miraflores, ¿no? Era un hombre particular, en realidad lo matan por una suerte de exageración de valentía, porque habían traído un auto blindado que él se rechaza a usar. Y cuando va bueno, todos conocemos el Campo de Marte, la Avenida de la Peronidad. Todavía queda un pedacito de ese balcón, porque ahí antes había el hipódromo de Santa Beatriz y había unas gradas. Ahí donde antes se ponía el presidente, los ministros, ahora es de concreto. Pero todavía queda un pedacito de esa grada antigua con una torre que es de madera y vidrio, ¿no? Bueno, ahí estaba Sánchez Cerro mirando el desfile militar,
baja y, como le decía, rehusó usar el auto blindado que tenía. Él le gustaba, pues, curiosamente era un dictador con apoyo popular, porque, bueno, él le gustaba sentirse aclamado y la gente, después de muchos presidentes blancos criollos, como que le tenía simpatía, la verdad, ¿ya? Entonces, porque era un piurano bien moreno, ¿no? Típico peruano, ¿no? Bajo, bueno. Entonces él, bueno, baja las gradas, sube al auto y está saludando a la gente, y ahí es donde un joven aprista le va a dar 4 disparos. Entonces, con esta historia, bueno, esta es la tercera historia del libro. El libro, bueno, ya lo han comentado, ¿no? O sea, relata esas historias y también un poco la trama alrededor de la muerte, porque no solamente se trata de asesinatos simples, ¿no? O sea, hay un juego de poder, hay hay unos movimientos, hay unos cálculos ahí que si pueden leer el libro lo van a descubrir. Bueno, debo decirles también que lo que quise hacer con este libro es mostrar un poco que nuestra historia también tiene de estas cosas oscuras, que hay que tenerlas presentes, que no necesariamente tenemos que ocultarlas o ignorarlas, ¿no? Es parte de nuestra historia y debe formar parte de nuestra reflexión sobre la historia republicana y sobre estos 100 años de república. El libro está, bueno, para escribir este libro vi mucho de los expedientes judiciales. Bueno, obviamente en todos estos casos hubo procesos judiciales, que sería largo contar, pero Dale un hito, dale un hito. Este es un gatito atrevido. Bueno. Bueno, está bien. Entonces, para ir cerrando, porque el gato ya me anunció algo, creo. Bueno, no es negro, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por su presencia, su atención y cualquier